Buenas noches, hermanos, que Dios los bendiga. Esta noche estamos nuevamente juntos para continuar con nuestra clase, nuestro estudio del libro de Jueces. Pero antes vamos a hacer un corto recuento de los capítulos anteriores de este libro, donde vemos que desde la muerte de Josué se revela la decadencia espiritual de estas tribus de Israel, estando ya establecidos en la tierra prometida. Y recordemos que fue porque no obedecieron el mandato de Dios desde el tiempo en que Moisés les dijo de parte del Señor que tenían que arrojar totalmente a los cananeos, porque si no serían de mala influencia moral estos cananeos para sus vidas. Pero vemos que Israel desobedeció una y otra vez y dejaron así de cuidar esa santidad necesaria. Fueron permisivos con las costumbres, las religiones paganas de ellos, de los cananeos. Y es así como recordaremos que Dios va levantando jueces. Vamos a ver esta noche que levanta jueces para liberar a su pueblo de los enemigos. Los levantaba cada vez que los israelitas se arrepentían y buscaban nuevamente a Dios. Pero también vemos cómo pronto se olvidaban del camino correcto y de lo que se les había enseñado, esos mandamientos de Dios a esta nueva generación de israelitas. Y veremos cómo ellos se seguían apartando de ese pacto con Dios, cayendo cada vez más en una terrible decadencia, mucho mayor que la de sus padres, con apostasía y corrupción espiritual. Y ante todo esto, Dios en su misericordia, como hemos dicho, levanta a estos jueces, que eran jueces que poseían notables virtudes de liderazgo. Y lo veremos en este capítulo 3 que vamos a empezar, no sin antes orar y pedirle a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial: Señor, ayúdanos a poder entender esta enseñanza tuya, donde tú nos quieres hablar a nuestro corazón, Señor, que podamos realmente aprender de cada lección y poder seguirte y poder llegar a tener ese corazón íntegro, ese corazón dócil que tú quieres, Señor. Te lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén. Entonces vamos a ver en este capítulo 3, que muchos tenemos como título: Naciones que fueron dejadas para probar a Israel. Son las naciones paganas que permanecieron en el territorio de Israel. Y vamos a ver por qué Dios permitió que estas naciones continuaran en el territorio de Israel. Vamos a leer Jueces, este libro del versículo 1, Jueces 3 del versículo 1 al 4. Y dice: Estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido: los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal-Hermón hasta llegar a Hamac. Y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Si bien es cierto, hermanos, esta nueva generación de israelitas conocían en los mandamientos, porque los tuvieron que contar, que Dios había dejado dentro de todos sus mandamientos un mandamiento importante también, que era, como hemos dicho, de arrojar a todos los cananeos. Pero ellos no lo hicieron y más bien se fueron apartando más de Dios. Y como hemos leído, no habían estado aún ellos en un campo de batalla. Ellos eran otra generación de israelitas. Y ante tales naciones enemigas que Dios les dejó, como hemos leído, también podemos pensar que Dios habría podido desaparecer en su voluntad rápidamente. Ha podido desaparecer esos enemigos. Pero no lo hizo así. Y es porque Dios quería que ellos aprendan a pelear en batallas. Sí.
Y hermanos, Dios no ha cambiado, Dios sigue siendo el mismo con nosotros. Y muchas veces podemos también nosotros preguntarnos por qué Dios no nos ha liberado aún de nuestras pruebas ante nuestros enemigos, externos o internos. Y es porque Dios quiere que también nosotros sepamos pelear nuestras batallas. Y sabemos que a nadie le gusta, ¿verdad? Batallar, como se dice, con tentaciones diarias, el mismo pecado, nuestra carne. Hoy nosotros, como hijos del nuevo pacto, vamos a batallar con esas armas espirituales que Dios nos ha dado, por supuesto de otra manera. Y poder ahí tener ese crecimiento que Él espera de nosotros, en fe, en esa dependencia con Dios, dependencia de Dios y de su sabiduría. Y es cierto que el Señor pelea también nuestras batallas, dice su palabra, pero siempre y cuando hagamos nosotros nuestra parte, que es obedecerle, que es orando, conociéndolo cada día más, leyendo su palabra, porque Dios sigue siendo el mismo. También leímos al inicio de este capítulo 3 que el Señor dejó a estas naciones, dice, para probarlos. Y sí, recordemos que Dios probó también a la primera generación israelita en el desierto, ¿recuerdan? Pero vamos a recordarlo mejor en Deuteronomio 8:1-2. El Señor dejó dicho y les decía: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Entonces podemos saber, hermanos, que Dios nos prueba. También porque es necesario para que nuestra fe y ese crecimiento cristiano vaya en aumento. En Salmos 26:2 nos dice: escudriñame. David decía al Señor, esa era su oración: escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. David pedía eso porque sabía que era necesario. Son 3 cosas que podemos ver que pide: que escudriñen su corazón, que lo pruebe, que examine. O sea, totalmente en lo profundo de su ser. Dios quiere que veamos la realidad de nuestras vidas, pero la verdad, esos pensamientos de nuestro corazón. Dios nos prueba y así Él pueda de esa manera formar en nosotros un corazón íntegro y obediente cada día más. Continuamos con los versículos del 5 y el 6 de este capítulo 3 y dice: así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Y tomaron de sus hijas por mujeres y dieron sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. Vemos cómo Israel fue descendiendo espiritualmente, cómo olvidaron a Dios, a ese Dios verdadero. Se unieron ellos en lo más íntimo con esas naciones paganas. ¿Por qué en lo más íntimo? Porque formaron familias entre ellos, mezclándose, dando sus propias hijas. Vemos cómo perdieron totalmente toda visión. Y pensamos, ¿qué cosa peor podía pasar si eso ya era lo peor? Pero como leímos, los israelitas terminaron adorando también a sus dioses. Dioses que recordamos, lo hemos visto también en el capítulo 2. Se menciona a esos dioses de Baal y Astarot, que eran terribles, que incluían, dice, prostitución ritual y sacrificio de niños. Miren a qué grado de perversión puede llegar el hombre
sin Dios. O si es peor aún, olvidando a Dios. Y si nos acordamos que en este estudio, en el estudio del libro de Josué, un libro antes nomás, este líder Josué, en su último discurso al pueblo, los llevó a una ceremonia de renovación del pacto. Él les hablaba, él quería que no olviden, en la cual el pueblo se comprometió a servir al Señor en fidelidad, lealtad y devoción al Señor. ¿Y cómo pudieron olvidar? Nos preguntamos tal vez, pero eso tal vez sea más fácil de entender, o al menos lo fue para mí, cuando recordaba hace poco cada llamado que el Señor nos hace. Y en un ejemplo de muchos otros, meditaba en cómo cada domingo en la iglesia, en nuestra iglesia, donde el Señor nos hace un llamado al final de cada servicio, pasamos adelante, ¿no? Pasamos delante del Señor arrepentidos y nos comprometemos con Él, con clamor y lágrimas muchas veces. ¿Y qué pasa? ¿Qué sucede? Luego olvidamos pronto, olvidamos esas promesas, olvidamos ese compromiso. No sé ustedes cómo lo sientan, pero yo meditaba en eso, decía, ¿cuántas veces, Señor, te he fallado? Podemos relajarnos y podemos así repetir el ciclo como el pueblo de Israel. Pero sabemos que Dios también es un Padre que corrige, hermanos, sí sabemos. Si ve que es necesario, lo va a hacer. Lo ha hecho siempre y lo va a seguir haciendo. ¿Por qué? Porque Él quiere que lo tomemos en serio. ¿Y qué puede suceder si no? Pues veamos cómo obró y cómo seguirá obrando Dios y cuáles fueron las consecuencias de lo que pasó a este pueblo de Israel. Veamos en el versículo 7. Vamos a ver solamente ese versículo primero, el 7. Dice, pero antes está ahí el subtítulo que muchos deben tener, donde dice, Otoniel liberta a Israel de Cusán Risataim. Y vamos a empezar y vamos a ir explicando. Dice, hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Creo que está claro, ¿verdad? Ellos desobedecían, hacían lo malo, se olvidaron totalmente de Dios, servían a otros dioses. Pero ¿qué nos dice? ¿Qué nos recuerda hoy el Señor a nosotros en Romanos capítulo 6, versículos 12 y 13? Nos dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vuestros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Hermanos, está tan claro, ¿verdad? El Señor nos está llamando una vez más a vivir una vida nueva, como Él nos ha hecho criaturas nuevas en Cristo. Ya no bajo el poder del pecado, donde antes vivíamos. Él quiere que aprendamos a batallar con las tentaciones diarias, todas aquellas que se nos presentan diariamente, cada uno en nuestras debilidades, y no caer, que aprendamos, no caer como el pueblo de Israel, que vemos caía y se olvidaba de Dios y llegaban a tocar fondo. Y por supuesto que Dios, hermanos, lo ve todo. ¿Y qué les pasó? Leamos el versículo 8 y dice, y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los vendió en manos de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia. Y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataim, ¿qué tiempo? 8 años. Duro, ¿verdad? Sabemos que Dios es un Dios misericordioso, pero no podemos
abusar de su gracia y paciencia, ¿verdad? Y llegó, como hemos leído, la ira del Señor ante tanto pecado e ingratitud. Y Dios, leímos, los entregó a este rey pagano por 8 años de servidumbre total. Ellos, por supuesto, no querían pues servir a Dios. Así que Dios permitió que ellos fueran siervos de un rey pagano. Ya que no sirven a Dios, pues iban a servir ahora a ese rey malo. Israel cosechó exactamente lo que sembró. Y así fue, así pasa, mejor dicho, muchas veces también con nosotros. Sabemos que sembramos lo que cosechamos, que esta lección de la palabra que estamos estudiando, hermanos, nos haga más temerosos de Dios y decidamos huir del pecado, porque Dios ya nos ha equipado para poder resistir cada vez más al pecado. Su palabra dice que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Y ahorita me acuerdo de José. Él pudo huir del pecado, porque Dios estaba con él. Igual, nosotros también, si realmente queremos, Dios nos va a ayudar. Y continuando con los versículos del 9 al 11, después de todo ese tiempo de servidumbre durante 8 años, ¿qué pasó? Dice, entonces los hijos de Israel, clamaron los hijos de Israel a Jehová. Y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. El Señor en su misericordia, bueno, en gran manera. Y ahí es donde vemos que aquí levanta a Otoniel, que fue el hijo de Cenaz, dice hermano de Caleb. Y el espíritu de Jehová, dice en el versículo 10, vino sobre él y juzgó a Israel, y salió a batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusán-Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán-Risataim. Y reposó la tierra 40 años, y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Vemos en estos 2 versículos, hermanos, cómo después de 8 largos años que tuvieron que pasar, no estamos hablando de 1 ni de 2, ¿no? Para que Israel se arrepienta y clame a Dios nuevamente. Y no sé, pero nosotros de la misma manera muchas veces, no serán 8 años, no serán, o quizá más, o quizá menos, pero también pasamos por esas situaciones donde nos podemos olvidar del Señor y no hacemos casos a su palabra, ni a su llamado. Nuevamente, Él quiere atraernos. Y solo regresamos y lo buscamos cuando ya probamos de todo, nada nos funcionó. Probamos muchos caminos, opciones errados y no nos damos cuenta antes que separados de Dios nada podemos hacer, dice su palabra. Entonces hemos leído que Dios levanta a este libertador, a Otoniel. Dice que él fue el primer juez de Israel, que también, si recordamos, fue mencionado en el capítulo 1 de Jueces, donde dice que recibió por esposa a Acsa, la hija de Caleb, ¿recuerdan? Como por recompensa, por haber capturado a la ciudad de Kiriat Sefer. Eso es en el capítulo 1. Se entiende que este juez Otoniel militarizó a Israel en la batalla. ¿Por qué? Porque el Espíritu del Señor vino sobre él, como hemos leído. Y esto es algo importante de resaltar, que fue el mismo Espíritu Santo que capacitó a cada uno de estos jueces que Dios iba levantando, que vamos a seguir estudiando. Y así ellos podían desempeñar esa batalla no con su sabiduría, no, con la sabiduría de Dios, como hace el Señor también con nuestras vidas, con su sabiduría, tiene que ser con su guía. Solo si el Espíritu
sigue dirigiendo, por supuesto, y capacitando nuestras vidas. Solo así se podrá cumplir la voluntad de Dios en nosotros. Pero ahora veremos que después de esta gran liberación que Dios les da a los israelitas después de 8 años, ¿qué sucede? Vamos a leer los versículos del 12 al 14, donde también hay un subtítulo que dice, porque es otro juez que Dios levanta, Ahot liberta a Israel de Moab. Y sí, veremos que los israelitas no aprendieron la lección. Y tal vez nos sintamos identificados hoy. Pero leamos primero. Dice, desde el versículo 12 al 14. Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová, ¿qué hizo? Fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Este juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalec, y vino e hirió a Israel, y tomó la ciudad de las palmeras, y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas. ¿Qué tiempo? 18 años. Esta vez el pueblo de Israel, podemos ver que volvió a ceder al pecado. Olvidó todo ese sufrimiento, servidumbre que pasaron durante esos 8 años. ¿Y qué pasó? Se levantó un enemigo mayor. Dios permitió. Eglón, al cual se le unieron, dice, más todavía, más enemigos en contra de ellos de Israel. ¿Y qué pasó? Lograron herirlos. Y fueron esclavos, como hemos leído, de este rey malo, ya no por 8 años, sino por 18 años. Vemos cómo tristemente iban de mal en peor el pueblo de Israel. Y Dios nos ha dejado una advertencia y una explicación de cómo puede suceder esto en nuestras vidas, hermanos. Y está en Mateo 12, versículos 43 al 45, que dice: Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa, de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Nos está hablando a nosotros, como podemos ver. Nos está hablando. Yo la verdad es que cuando leí por primera vez este versículo me quedó tan grabado en mi ser y fue demasiado fuerte para mí. Pero logré entenderlo, meditar en él, y de verdad que es fuerte, pero es real, hermanos. Porque acá nos está recordando que tenemos que tener esa casa que es nuestro ser, nuestro corazón, llenos del Señor, de su palabra, para que el enemigo no halle cabida en nuestras vidas. Nuestras vidas no pueden estar vacías sin Él, sin estar llenas de sus mandamientos, de su palabra, desocupadas, como leíamos en el versículo, sin el Señor, en pocas palabras. Porque vemos cómo puede ser, dice, nuestro postrer estado. Va a ser peor que como Dios nos encontró, que cuando aceptamos a Jesús. No demos cabida ni espacio alguna. Recordémonos, ayudémonos, hermanos, con la palabra. No demos cabida ni espacio alguno al enemigo, al diablo mismo, para que more nuevamente en nuestras almas y nos lleve a perdición total. Peleemos la buena batalla de la fe. Eso es lo que el Señor nos quiere enseñar. Pero ¿qué sucedió después de esta terrible consecuencia de 18 años de servidumbre, como hemos leído, del pueblo de Israel, que estaban pasando? Dice en el siguiente versículo 15, vamos a leer, dice: ¿qué pasó? Y clamaron los hijos de Israel a Jehová nuevamente, ¿no? Y Jehová les levantó un libertador, Ahot,
su nombre significa, hago un paréntesis, unidad, poderoso. Ese era el nombre de este juez libertador. Continuamos el 15, dice, hijo de Gera, benjamita, el cual era zurdo, hablando de Ahot, ¿no? Y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Una vez que pidieron ayuda al Señor, Dios levanta a este libertador, a este juez, que era Ahot. Entonces envían con él un presente a este rey malo de Moab, ¿no? Entonces, Dios nuevamente, ¿no? Contestando en su misericordia, ese clamor, y con la misma paciencia también y misericordia con la que muchas veces nos responde cuando le pedimos, cuando estamos en problemas, cuando ya no soportamos más. Pero siguiendo la historia, dice que Dios les envía a este segundo juez, Ahot, para liberarlos de la opresión moabita. Y así, hermanos, Dios a nosotros tampoco nos desecha, Él nos oye, pero también espera que aprendamos la lección. Porque sabemos que si no, Dios nos perdona, claro, como ese padre que perdona a su hijo muchas veces, ¿verdad? Pero sabemos que la corrección y las consecuencias de todas maneras van a pasar factura en nuestras vidas y por nuestro propio bien. También leímos en este versículo 15, al final, que Ahot, el juez, mandó un presente al rey malo, a Eglón. Y aquí prestemos mucha atención porque veremos una liberación para el pueblo de Israel mediante un detallado acto de guerra, que fue definitivamente bajo la dirección, como siempre, de Dios mismo. Así que vamos a empezar a leer este relato del versículo 16 al 26. ¿Qué sucedió? Dice, y Ahot, el juez, ¿no?, se había hecho un puñal, dice, al ir a hablar, ¿no?, con este rey malo. Primero se preparó, se hizo un puñal de 2 filos, de 1 codo de largo, y se lo ciñó debajo de sus vestidos a su lado derecho, y entregó el presente a Eglón, rey de Moab. Y acá un paréntesis, porque ese presente es porque Israel debía de pagar ese dinero, porque ellos estaban bajo el dominio del rey de Moab. Entonces Ahot vino a Eglón como un mensajero, ¿no? Continuando dice, y era Eglón hombre muy grueso, lo describe a este rey malo. En otras versiones dice que era un hombre obeso, ¿no? Versículo 18 dice, y luego que hubo entregado el presente, despidió a la gente que lo había traído, porque el juez había ido con otros más, ¿no? Entonces, dice en el 19, mas él se volvió desde los ídolos que están en Gilgal y dijo, o sea, retrocedió, se regresó donde el rey malo, el juez, y le dice, una palabra secreta tengo que decirte. Él entonces dijo, calla. Y salieron de delante de él todos los que con él estaban. Se quedaron los 2 solos, ¿no? El 20. Y se le acercó a Ahot, el juez, estando él sentado solo en su sala de verano. Y Ahot dijo, tengo palabra de Dios para ti. Él entonces se levantó de la silla, el rey malo. Entonces alargó Ahot su mano izquierda y tomó el puñal de su lado derecho y se lo metió por el vientre al rey malo. De tal manera que la empuñadura, describe, entró también tras la hoja y la gordura cubrió la hoja, porque no sacó el puñal de su vientre y salió el estiércol. El 23, y salió Ahot al corredor y cerró tras sí las puertas de la sala y las aseguró con el cerrojo. El 24, cuando él hubo salido,
Vinieron los siervos del rey, los cuales viendo las puertas de la sala cerradas dijeron, sin duda él cubre sus pies en la sala de verano. Y habiendo esperado hasta estar confusos, los que fueron a ver qué le pasaba, por qué estaba cerrada la puerta, ¿no? ¿Qué le pasaba al rey? Porque él no abría las puertas de la sala, ¿no? Tomaron la llave y abrieron. Y he aquí su señor caído en tierra, muerto. Lo encontraron muerto. Mas entre tanto que ellos se detuvieron, Ahod, el juez, escapó. Y pasando los ídolos, o sea, en camino para escapar, se puso a salvo en Seirat, en una ciudad. Y aquí en este relato minucioso, hermanos, podemos pensar, qué fuerte es todo esto, y de verdad, es fuerte. Pero no olvidemos que fue un acto de guerra, como muchos otros, también muy fuertes, que se describen en el Antiguo Testamento. Pero también podemos entender que Dios así lo ha dejado escrito, ha dejado escrita esa historia, tal cual. No solo para conocer detalles, sino tal vez para ver también el lado del trato que le tocó a este rey malo, que fue Eglón. Y poder conocer el fin que puede tener un enemigo declarado de Dios. El Señor en su soberanía también tiene un trato diferente con cada uno, como podemos ver, ¿no? Hoy en día, hermanos, bajo el nuevo pacto, se ha reemplazado definitivamente esta guerra santa de Israel por una guerra o batalla espiritual que nos toca pelear contra Satanás. Sí, como dice en Efesios 6:11, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y nos describe más claramente esa armadura en los versículos que ustedes pueden leer del 14 al 18. Pero continuando, hermanos, con los versículos de este capítulo 3 de Jueces, vamos a leer los versículos del 27 al 30. Entonces, ¿qué sucede cuando escapa este juez y deja muerto, ¿no? al rey malo? Dice el 27. Y cuando había entrado, tocó el cuerno, cuando había entrado el juez ya a esa ciudad, tocó el cuerno en el monte de Efraín. Y los hijos de Israel descendieron con él del monte, y él iba delante de ellos. Entonces él les dijo, seguidme, porque Jehová ha entregado a vuestros enemigos los moabitas en vuestras manos. Y descendieron en pos de él, y tomaron los vados del Jordán a Moab, y no dejaron pasar a ninguno. Y en aquel tiempo mataron de los moabitas como 10,000 hombres, todos valientes y todos hombres de guerra. No escapó ninguno. Así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel, y reposó la tierra 80 años. Aquí vemos que este juez Ahod actuó como un líder que el Señor había levantado y dirigió hasta el final de esa batalla este juez a los israelitas. Algo importante, que sin dejar de reconocer y darle la gloria al Señor, porque les decía al pueblo que fue Dios quien había entregado a sus enemigos, los moabitas, en sus manos. Aquí podemos ver una lección para nosotros de este juez de humildad y sujeción al Señor, de nunca olvidarnos que, como dice el Proverbio 21:31, que el caballo se alista para el día de la batalla. Sí, pero más Jehová es el que da la victoria, ¿verdad? Pero ya terminando, y en una historia muy corta a continuación, vamos a ver a un tercer juez que Dios levanta, que es Sangar. Y vamos a verlo con un subtítulo en sus Biblias que dice: Sangar liberta a Israel de los filisteos. Leamos este último versículo, el 31. Dice: después de él fue Sangar, hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una guijada de bueyes. Y él también salvó a Israel. Es corta esta historia de este versículo, pero encontré un comentario bíblico que Sangar fue un excelente ejemplo de servir a Dios, porque dice que él simplemente utilizó lo que Dios puso en su mano, en este caso una guijada de bueyes. ¿Y qué era? Busqué una guijada de bueyes, era un palo como de 2,5 metros de largo y 6 pulgadas en la parte más ancha de este palo, ¿no? En un extremo de la guijada del buey
era puntiaguda para picar, dice al buey. Eso se usaba, ¿no? Y el otro extremo era como un cincel de metal para raspar el arado y limpiarlo de la tierra. Entonces con este instrumento, ¿no? Y nos puede sorprender, ¿cómo puede ser ganada una batalla, si lo vemos así naturalmente, con objetos así? Pero también sabemos que cualquier cosa, objeto, por pequeño que sea, en las manos de un siervo valiente como fueron estos jueces y totalmente dependientes del Señor, puede ser una victoria completa, una victoria ganada. Si no, recordemos a Moisés, que con un bastón Dios también lo usó, a David con una honda, una simple honda, porque es Dios el que pelea nuestras batallas. Hoy a nosotros nos ha tocado pelear, hermanos, también nuestras partes, como hemos dicho ya, la buena batalla de la fe, que está en Timoteo 6:12. En la versión Dios habla hoy, nos dice, primera de Timoteo 6:12, pelea, nos dice hoy el Señor, la buena batalla de la fe, no dejes escapar la vida eterna, pues para eso te llamó Dios y por eso hiciste una buena declaración de tu fe delante de muchos testigos. Recordemos, hermanos, que para eso nos ha llamado el Señor y que somos cartas abiertas, definitivamente. Que el Señor nos ayude con estos grandes ejemplos, siervos valientes y comprometidos que nos ha tocado estudiar en este capítulo. Y no seamos creyentes que no aprendamos nuestra lección. Que Dios lo bendiga, hermanos. No sé por qué, Señor, tú me tocaste. No sé por qué en mí tú te fijaste, pero sí sé que grande es tu amor por mí. Mi corazón está agradecido, mi corazón está a ti rendido, contigo siempre quiero, Señor, estar, porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Tu presencia es más hermosa